Albricias, volvimos a este podcast de ustedes que se llama Ahora o Nunca, su podcast favorito de cada quincena. Nosotros en este podcast lo que hacemos es una serie de apuestas con unos invitados que son los talentos de Capital. Hoy tenemos tres. La, entre comillas, crisis de la paz total, o no sé si entre comillas, ya veremos. La democracia en Venezuela, porque hay elecciones en Venezuela, por más contradictorio que eso suene, sí va a haber elecciones en Venezuela y vamos a ver si la democracia sigue siendo o no, o va a cambiar eso, una ilusión allá. Y obviamente vamos a hablar de la salud del presidente Gustavo Petro como, o más bien la salud de los mandatarios, como un asunto de interés público, a propósito de una columna de María Jimena Duzán, en cambio, que habla sobre una supuesta adicción del presidente Gustavo Petro. Yo he traído a mis invitados, que son los siguientes. Santiago Rivas Camargo. Hola, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué más? Compañera, directora. Buenas. Ya prácticamente fin de año, ¿no? Sí, es decir, no solamente estamos en fin de año, sino que ya estamos en campaña presidencial de 2026. Ah, sí, claro. Lo cual Recta es, final. es triste por partida doble. O sea, la nostalgia navideña, esa melancolía que nos ataca a los y las colombianas, que se traduce además en la música tropical melancólica, medio sádica que oímos y bailamos en diciembre. Y la euforia de la música triste. La euforia de la música triste y en la forma en que nosotros nos pensamos nuestro panorama noticioso hasta más o menos el 22 de diciembre, que es cuando todo hace como ¡pum! Y hasta el 12 de enero. Por ahí, sí. Que se apaga, eso es muy chistoso, que se apaga todo. Sí. Carolan Figueroa. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué más? Final de año. Uf, ¿Qué tal? bien, ¿Cómo te coge? bien. Pues que yo intento vivir en el presente. Entonces yo digo, todavía es noviembre. Voy a ignorar esos arbolitos de Navidad. Esto no está pasando. Yo entro a diciembre en diciembre. Pero no es verdad porque llegas a un centro comercial y Anton, tiruriruriru, Por eso los luces. evito. Digamos que lo único que me gusta ver es el tren que pasa cuando está medio decoradito. Eso sí me gusta, de resto no. No, a mí sí me Bueno, encanta. yo, A mí sí me encanta que sí, se acabe no el estoy de año, acuerdo, me pero- encanta el 31 de diciembre. El Anton tiruriruriru no me gusta tanto, pero Los aguinaldos. el mood de cambiar de año y ciclo sin toda la capa religiosa me... Pero uno empieza a que es cambiar de como año como el celebratoria. 25 de diciembre. Yo quiero decir que a mí me fascina diciembre y además me gusta que sea parte de noviembre el festejo de diciembre. Sí. Yo soy de esos. A mí me gusta diciembre, pero me gustaría dejar un momentito de noviembre en el cual pudiéramos estar tranquilos. saborear noviembre. Sí. Gracias. Si tú eres de esta onda Saboreemos de noviembre. Christmas in July, ¿no? Esta gente que celebra Casi, Navidades casi. desde julio. Y si octubre no fuera Halloween, octubre. Octubre, De una. gracias. Bienvenida María Paula Martínez. Con mi adicción al café, que Ah, me sí, hace sí, sí. traer Buenísimo, una jarra, increíble. mi sí real adicción al café. Ah. Me echa traer una jarra hoy a la mesa. No, eso es muy de Les saludo. adicción. Ahí hay una adicción. Sí, pero además yo la compartí. Yo pienso en los demás. La adicción al café de María Paula involucró a la prensa. Sí, sí, A la claro. prensa. La respuesta genial. Es que no lo puedo creer que le haya respondido eso. así en Deberíamos un mandar tuit. una jarrita. Sí, increíble. Un café. Muy bien, entonces, no siendo más, quisiera que empezáramos con las apuestas. Vamos a empezar con la de la paz total de Santiago Rivas. En ese sentido, Chuli, ruédame la cortinilla y arranquemos. No más frivolidades. Creo que mi apuesta tiene dos componentes. Es decir, la base para esta apuesta es la crisis que está atravesando la paz total o que fue decretada desde hace unas 2 semanas, 3 semanas con el secuestro del papá de Luis Díaz, don Luis Manuel Díaz. Fue secuestrado, no se supo quién lo tenía hasta pasados unos días, incluso hasta pasadas las elecciones. El ELN dijo un poco como, no, lo tercerizamos, no sabemos que lo tenían, lo siento. Hay una desconexión entre quienes están negociando y quienes están en los territorios, y además pasó que el Estado Mayor Central, es decir, las disidencias de las FARC, que no son las FARC, pese a lo que muchos medios insisten en tratar de instalar como una narrativa, pese incluso a que ese Estado Mayor Central tiene la cuenta de Twitter de las FARC, ¿no? Es @FARCP. No son las FARC, decidieron pararse de la mesa
y abandonar el proceso de negociación para entrar en consultas internas. No es un fin definitivo, pero esto ha traído consigo una oleada de reacciones de quienes, me parece a mí, vienen pescando desde el comienzo del gobierno Petro en río revuelto. Empezando por Vicky Dávila y muchos otros medios, pero encabezados por Vicky Dávila, para quien trabajamos todos los periodistas de Colombia, Francisco Barbosa, que también trabaja para Vicky a veces, y que está buscando ser candidato presidencial para el 26. Pues prácticamente ya es precandidato, por lo menos. Pues es prácticamente precandidato, pero es que tiene hasta febrero todavía. O sea, incluyendo el periodo muerto entre el 22 de diciembre y el 12 de enero, también va a ser fiscal general en ese periodo hasta febrero, cuando ya pero ya va a eventos cambie. Públicos, casi plaza pública le falta. Y todos los que terminen metiéndose ahí van a empezar, al menos a empezar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi apuesta doble? Lo primero es que el berenjenal en el que se metió Gustavo Petro no solamente requiere de una voluntad férrea por parte del equipo de presidencia o los equipos de presidencia, que esta iniciativa tendría que empezar a replantear no solamente el papel de Danilo Rueda como alto comisionado para la paz, sino la posibilidad de empezar a tener varios altos comisionados para la paz, o al menos un equipo completo que se piense esta estrategia, porque recargarlo en los hombros de una sola persona ha sido un error. Pero ¿y qué piensa de que pidan la renuncia de él como pago? A mí me parece que tienen toda la razón. Sí, a mí me parece que Danilo Rueda es una persona que cometió el error de empezar el proceso sobre él, y entonces hizo un poco un Carolina Corcho. Y es que Carolina Corcho se echó al hombro y le puso su cara a lo que representa como política en vez de convertirlo en una idea. Y eso traía varios problemas. Danilo Rueda fue el que acompañó a José Petro a las visitas a las cárceles, sea lo que fuere eso, es decir, sea lo que fuere esas visitas, sea lo que fuera que prometieron, sea lo que sea que hubiera quedado conversado. Y me parece que él tenía encima el San Benito de haber estado ahí y se gastó toda su chequera en instalar esto, que son 8 procesos. No me parece una cosa menor, no me parece que sea necesariamente un fracaso, pero el momento en el cual más se necesita de estabilidad, todo está pendiendo de una persona, y una persona siempre va a ser un tornillo muy chiquito para sostener tanto peso. Entonces yo creo que toca empezar o a engrosar el equipo o aceptarle pedirle la renuncia a este señor, aceptársela de inmediato y empezar a generar otro equipo. ¿Con quién? No lo sé. ¿En qué medida? No lo sé. Porque es que además el trabajo de Danilo Rueda está jalando el trabajo de Iván Velásquez. Es decir, el trabajo de Iván Velásquez es un trabajo que está enfocado en derechos humanos, que trae consigo también la carga de ser quien hacía Contraloría y quien hacía fiscalización de las acciones y de los gastos de la fuerza militar, que tiene un cambio de relato que para mí ha sido muy importante, pero que necesita apuntalarse en un proceso de paz que garantice la presencia estatal. Entonces, si Danilo Rueda sigue jalando para abajo, se va a jalar para abajo también a un ministro que a mí me parece notable como Iván Velásquez, pero que trae consigo el problema de tener una retórica completa, años de retórica, que son herencia de los fracasos de Pastrana en el Caguán y por supuesto de la retórica guerrerista, de la guerra contra el terrorismo en la época de Uribe, que determina que el ejército no puede ser otra cosa que un aparato de guerra. ¿Sí? No puede ser otra cosa que... entonces, claro, el Estado tiene que tener el monopolio de las armas, tiene que tener el uso legítimo de las armas y tiene que tener el control territorial. Pero hasta ahora en la historia de este país eso ha supuesto unas violaciones atroces a los derechos humanos, en muchos sentidos, incluso en ciudades donde no tendría que estar pasando la guerra, que es el caso 03 de la JEP. Entonces, el equilibrio de lo que eso requiere es lo que me parece que es el reto principal. Pero además, y esta es la otra parte de mi apuesta, esto se está convirtiendo en el peldaño sobre el cual se empiezan a montar las personas en la campaña presidencial 2026, que es una desgracia porque no ha pasado un año y medio del gobierno de Gustavo Petro y ya tenemos 3 precandidatos presidenciales. Francisco Barbosa, que si no lo hace simplemente porque se hace medir en encuestas y no le dan los números, pero él va para allá. Sí, está en la ANDI. Tiene una cosa muy particular que es que su mejor amigo pudo. ¿Y él por qué no? Pues, ¿por qué no? Además, es el mejor fiscal de la historia. Pues además él va a la ANDI, lo aplauden en la ANDI, después él va y se para, va y pide plebiscito, se mete en temas que no son de su competencia. La otra, pues es Claudia López, que tras haber visto que el candidato que un mes antes de hacerse las elecciones decidió apoyar porque, ganó, cree que eso es un aval a su gestión como alcaldesa y decide lanzarse. A mí me parece que no es así y que además el
papelón que hicieron en la coalición de centro en las elecciones pasadas pone muchos retos adicionales y está uno que es más ciego que esos dos anteriores, que es Daniel Quintero, que anuncia que se va a lanzar en el tarjetón. Faltan obviamente muchos por ver, hay todavía mucho tiempo, pero como este país está siempre en campaña, me parece que el primer peldaño sobre el cual se van a terminar montando ahí es precisamente ese, la guerra y la forma de ver la paz total. Y los Sí, procesos. verdad. Pues es que eso siempre define elecciones, ¿no? El Claro. Caguán, por ejemplo. Pues es que ahí está Germán Vargas Lleras y está Cambio Radical, está David Luna, que es un tipo que no es afín al Centro Democrático porque está diciendo exactamente lo mismo, negando la cualidad de proceso que tienen los procesos de la paz total para decretar el fracaso de algo que solamente es una retórica que solamente le puede servir a David Luna como individuo y a nadie más, y a cada persona que decida esgrimirla. Eso solamente puede seguir intereses políticos. Ok. Hay como, pero entonces usted cómo calificaría de pronto lo que sucede ahorita, digamos, como el Estado Mayor Central secuestrando a estos militares, porque claro, eso resuena mucho en la opinión pública y atajarlo, pues, es decir, no está tan blindado de legitimidad, está súper deslegitimado. No, está muy deslegitimado. Sí. Es decir, es que no hay que ignorar que esto es una crisis. O sea, sí hay una crisis. Hay una parte de la crisis que se venía ambientando desde antes. Yo creo que lo que pasa en los medios es que, como estamos todo el tiempo en crisis, cuando entramos en la crisis, pues solamente se ahonda más y la percepción es simplemente que no hay salida de ahí. Yo creo que es horrible que esto esté pasando y me parece que, o sea, la respuesta que yo recibí no es mía, es de Laura Bonilla, la subdirectora de Pares Colombia, no es necesario negociar en el cese al fuego. Es decir, el cese al fuego es un triunfo, pero si el cese al fuego se vuelve un lastre para las negociaciones, hay que hacerlo. Es decir, la hija de Petro ponía en sus redes sociales un video en donde sí, sacaba un video de Jaime Garzón con una cosa que él decía que me parece que es el principio clarísimo, que está clarísimo desde los 90, pues antes de que muriera, de que fuera asesinado Jaime Garzón, y es, si están muy bravos, se les sienta a negociar, y si los tipos rompen los acuerdos, se reconstruye y se vuelven a sentarse a negociar hasta que haya un acuerdo, porque es que la paz no solamente ya fue consagrada hace mucho tiempo, eso no se lo inventó Petro, como un derecho constitucional de la gente en Colombia. Hay una oficina para la paz desde hace muchísimo tiempo, ha sido el objetivo de casi todos los presidentes que ha tenido este país, entonces sí es una agenda importante. Puede que los devaneos, puede que Petro a veces se enfoque más en el metro, puede que la gente a veces se enfoque más en la carta de María Jimena Duzán, que es abierta solo para suscriptores, es posible que la gente se enfoque, ¿no?, en otras cosas, pero la paz es una de las principales complicaciones de la vida en Colombia, porque no existe libertad posible, no existe igualdad posible, no existe soberanía, si existe una economía independiente que está puesta sobre el territorio como si fuera una placa de contact y que cambia completamente las dinámicas porque no está sujeta a las platas que corren por lo legal. No sirve de nada tener una reforma tributaria, ni sirve de nada quitar el insumo, ni el subsidio a la gasolina, ni sirve de nada modificar el IVA, si existe una economía completa que está funcionando por ejes que son completamente ajenos a la operación del Estado. Y si no es por un asunto político, si no es por los derechos humanos, si no es por la vida de la gente, al menos para garantizarle a la gente que le llega su comida y puede comer, al menos para garantizarle a la gente que puede cultivar la tierra y que va a recibir plata por cultivar la tierra y que no existe un sobrepeso en cultivos ilícitos, que no existe un sobrepeso en rutas de comercio ilegal, de contrabando, que no existe una economía de la guerra que se lo está comiendo. Entonces, es una cosa en la que tendría que insistir el Estado. Me parece que eso debería sacarse, por supuesto, de cualquier posibilidad. En eso se agradece pues que el gobierno sea tan terco hasta la obcecación a veces, pero en este caso terco simplemente, y valdría la pena entonces pedir que se hagan las modificaciones y que no se permitan y que se secuestre, como dice el comunicado del equipo negociador que salió tras la liberación de Luis Manuel Díaz. Ajá. Y que no se permita de ninguna manera que se retenga a soldados. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados también a ver un ejército que era la única fuerza de reacción posible. Ok. Por acá, reacciones, Carolina. No, yo estaba pensando mientras escuchaba a Rivas que hay aquí como una oportunidad de insistir en el papel que todos jugamos en entender cómo funciona un proceso de paz. Insistir en la palabra proceso y dentro de eso entender la perspectiva histórica que hay que tener todo el tiempo cuando se habla de procesos de paz. Pensaba en una entrevista que escuché ahora antes de venir de la W con Noti Patiño,
que Oti Patiño estaba tratando de ser muy específico con la W, explicando cómo fue el malentendido al explicar quién había secuestrado, quién había publicado, quién se había echado para atrás dentro del ELN. Y este personaje, Oti Patiño, yo decía, tiene una perspectiva diferente a la del periodista en ese momento, porque está hablando como desde el conocimiento desde el terreno y desde el conocimiento de la historia. Y creo que eso le está faltando mucho a los medios de comunicación y sería una oportunidad para que los medios de comunicación se comprometan a entender los procesos y su lugar en un proceso. Porque todo esto se comunica de cierta manera, siempre diciendo como, no, se fue todo al carajo. Sí, claro. Se acabó esto, ¿no? Siempre ese es el primer mensaje, ¿no? Sí. Echamos para atrás, frenón. Y habría que construir una conversación más centrada en entender cómo es el paso a paso de una construcción de paz y cómo es el entendimiento histórico de los procesos. Y pensaba también en lo que está pasando con el cubrimiento de Israel y Palestina, y es el tema de lo histórico. Cómo nos damos cuenta que los medios están muy colgados en cuanto a la visión histórica de este tipo de situaciones. Entonces, pensando ya volviendo aquí a Colombia, creo que es una oportunidad para replantear toda la retórica guerrerista que venimos arrastrando y que debería ya haber mutado un poquito con los acuerdos de La Habana, pero que todavía no logra transformarse. Y no sé, pienso que quienes podamos insistir en esa transformación de esa conversación, podríamos pues meter esa cuota, aprovechar este momento. Pensaba también en lo que decía Sofía Petro en su publicación en Instagram, y es como estamos cansados de guerra, la manera de alcanzar la paz no es seguir insistiendo en la guerra, ¿no? No es levantarse de la mesa e irse, es insistir bajo cualquier condición. Entonces, creo que si uno logra enfocarlo como una oportunidad para cambiar esa retórica, puede ser muy positivo. Hay una columna que publicó Francisco Gutiérrez en El Espectador y yo creo que también hay mucho de eso, y es como que los encorbatados del centro de la ciudad principal de Bogotá, pues hablan con mucha facilidad de la guerra. Vámonos a la guerra y la guerra y la guerra, y bueno, ya no más. Por ahí yo vi un video terrible de Abelardo de la Espriella hablando de balas, de qué balas usar para combatir la criminalidad. Y sí, pues sí, con la sangre de otros, fácil, Claro. como dice Muy Francisco fácil, Gutiérrez. Pero frente al María Paula. ELN, yo estuve hace poco en una mesa de medios convocada por el Gobierno Nacional y por el ELN en el marco del proceso de paz a medios de comunicación. Y Pablo Beltrán, a quien yo nunca había visto en la vida real, arrancó esa mesa diciendo, esto no sucede hace más de 20 años. ¿Sí? Que se facilitara un espacio para que los medios de comunicación pudieran entender el contexto. Ahí estaban personas que tienen una gran experiencia en conflicto armado, como el subdirector de Noticias 1, ¿no? Que lleva años cubriendo procesos de paz, y estábamos periodistas mucho más jóvenes que no nos daba la vida para poder estar en la zona de despeje reporteando porque estábamos en el colegio. Y de ambas experiencias, de ambas sillas, pues salen cosas interesantes. Pero me llamó la atención que ese espacio no sucediera hace tantos años como él mismo decía. Y por supuesto, con preguntas más obvias y con unas más complejas, lo que quedó claro luego de, no sé, 3 horas, es que es muy difícil hablar de paz cuando, por ejemplo, pues son tan tibios al hablar del secuestro. Nosotros no secuestramos. No, son retenciones. Son retenciones para la financiación, y es, más allá de la opinión personal que pueda tener cada uno, tratábamos de explicarles de muchas maneras que narrar eso, que contarle a la gente que hay un cese al fuego que permite el secuestro, no es fácil en un país en el que llevamos matándonos tantos años, ¿sí? Aunque sea desde la capital. Hermano, eso tampoco lo entiende la persona que vive en un corregimiento rural, porque se le llevaron a los suyos, o la persona, ¿no?, que tiene que atravesar el Darién. Nadie lo entiende. Hay una cosa muy humana sobre esto. Y no es fácil. Que sí, que entender lo que se negocia en una guerra, que entender la suerte de impunidad que sí existe en las negociaciones, todo eso es pues muy necesario porque lo acompaña todo. Uno se sienta en un proceso no a estar derrotado, sino a negociar precisamente. Pero pues 3 horas fueron muy corticas para un espacio que no sucedía hace 2 décadas. Y pues lo único que quedó como conclusión fue, por favor, más. O sea, esto se necesita como que lo hagan, lo pueden hacer cada semana. Mensual. Pueden hacer 1 hora nunca cada semana con el ELN. Sí, como menos hermetismo también en el... Además, Porque si el ELN no- es una guerrilla compleja. Y Iván Cepeda, que lideraba la mesa del lado de la oposición, del lado del gobierno,
Estuve de acuerdo. Sí, como Claro. hay que hacer esto más, pues que no pasen. De hecho, Cepeda ahorita sí, dijo, como hay que gracias que hacer no pasen otros 20 años. Hasta luego. Él ahorita dijo, hay que hacer replanteamiento de todo. Iván Cepeda mismo lo dijo. Se acabó, ¿no? Sí. Ok, listo. Entonces, muy bien, pasemos a la siguiente apuesta. Ya, Chuli, rueda. Bueno, pues se supone que yo traía algo fresco para salir de la petroagenda o del petroverso, pero pues ya van a ver que igual volvemos ahí. Tan, Ok. tan. Pero pues sí me salgo de las fronteras colombianas y no precisamente me voy a Medio Oriente, sino solamente aquí al lado, a Venezuela. ¿Y por qué lo traigo como una apuesta? Porque creo que en las próximas semanas y antes de que se acabe el año va a ser un tema importante por varias razones. Principalmente electorales, porque se está definiendo si hay las garantías suficientes para que hayan elecciones el próximo año en Venezuela. Y me llama la atención porque pues ya pasaron las primarias en las que ganó María Corina Machado, unas votaciones atípicas que la gente tuvo que abrir hasta sus casas para que mesas de votación tuvieran lugar ahí, que el Consejo Nacional Electoral no apoyó, pero que la oposición se dio las mañas de poder lograrlas. Me encantó el episodio del Hilo de Radio Ambulante Estudios, porque ponen un audio de Chávez fantástico que en una mañanera le dice a María Corina Machado, cuando ganes las primarias nos sentamos a negociar, gana las primarias primero, cuando pues digamos él la había derrotado enormemente. Hoy pues que Chávez no está, es como muchos años después, ganó las primarias. Entonces estamos en ese momento que él mismo, haciendo un ejercicio ahora o nunca predictivo, como proyectó. Entonces, ¿por qué eso lo conecto con Colombia y por qué nos vamos a poner a hablar de eso? Porque ha sido el gobierno Petro el que ha insistido en reanudar las negociaciones, Sí. en que ha dicho que hay que volver a tener relaciones diplomáticas con Venezuela, y eso lo convierte como en un triángulo Petro-Biden-Maduro, ¿no? Porque el gobierno de Estados Unidos también se ha apoyado en Petro para esa suerte de negociación triangular, y porque sí se están quitando bloqueos. Estados Unidos ha manifestado que sí quitaría bloqueos económicos que ninguno de nosotros entiende, porque son miles y miles y miles y miles de millones de dólares que están confiscados y bloqueados por Estados Unidos en propiedades y en divisas, sobre todo por la petrolera nacional venezolana, pues que afecta principalmente a esos dineros, pero que se vuelven muy importantes porque pues de que sucedan esas elecciones podría o no ser el fin de tantos años de chavismo, madurismo, sino porque Colombia está intercediendo por un lado, está haciendo de Venezuela uno de los países que es garante en estos procesos de paz, luego es muy importante, y porque además se están canjeando rehenes. O sea, en medio de eso, de esa negociación, pues pasan cosas que a mí todavía me sorprenden, me parecen insólitas, y es, por ejemplo, la liberación que hubo de varios, los que llamaban los narcosobrinos. En medio de esto, Estados Unidos los libera para que Venezuela libere a americanos que tienen retenidos. Y ahorita, en este momento, estas semanas, la presión para que Estados Unidos le dice, tienen que haber primarias. Ya hubo primarias, perdón, tienen que haber elecciones en Venezuela. Ustedes tienen que garantizarlas. Sí, si el gobierno venezolano no garantiza las elecciones, no vale. Ok. Se van a volver a montar ellos. Tienen que haber elecciones libres. Que Y es del muy otro- difícil, ¿no? Que En es muy Venezuela. difícil, que es Muy, muy muy difícil, difícil. porque en semejante crisis económica, pues están perdiendo popularidad. De pronto ya no todo el mundo, a pesar de que hay más de 2 millones de funcionarios públicos en Venezuela, de pronto no todo el mundo va a ir a votarles porque están viéndose apretados en dinero. Tienen que haber. Y Venezuela le está diciendo, Maduro está diciendo, me interesa el canje de taratatán, Alex Saab, a quien Maduro llama un diplomático venezolano, pero todos sabemos que es un colombiano, colombianísimo, que Armando Info se ha dado la pela de hacer grandes investigaciones con un alto costo para sus reporteros sobre ello. Pero Alex Saab estaría en discusión, la liberación de Alex Saab. Entonces esto es Petro, Maduro, Biden, con el complemento de Alex Saab, que yo de verdad me sigo preguntando con el morbo, ¿qué es lo que sabe Alex Saab? ¿Por qué de ser un nadie, graduado de diplomático, lo atrapan en África?
Al tipo se van hasta África a buscarlo. El tipo cae en Cabo Verde, está en Estados Unidos callado y es como, ¡ay, quiero saber qué sabe! ¿No? Un barranquillero que, ¿no? Porque termina siendo el llamado testaferro de Maduro. Entonces, todo esto sucede al tiempo que se están levantando las mesas y demás, que si bien ha perdido protagonismo en la agenda un poquito, porque Petro tiene que ocuparse primero pues, de todo lo que gira alrededor de su gobierno en este momento, sí se oyen ecos muy claros y algunas secciones internacionales de los medios ya lo están marcando, y es que las próximas semanas son definitivas para saber si van a liberar a Alex Saab. Es decir, ¿quién va a jalar? Estados Unidos está jalando, diciéndole, ustedes tienen que garantizar las elecciones. Pero, o sea, y los desbloqueos. Pueden haber desbloqueos y cambio de rehenes, pero ustedes tienen que fijar fecha y garantía para las elecciones presidenciales en 2024. En este momento, las próximas semanas, el gobierno de Maduro, viendo que ya les están entrando otra vez flujos de dinero, tienen que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer? ¿Van a decir no y aquí nos quedamos hasta... o les conviene porque económicamente están muy apretados? Como que ya llegó ese momento en el que muchos analistas dijeron Venezuela no va a seguir, no le va a seguir funcionando el régimen así económicamente hablando. Eso no es eterno. Por más rico que sea, la plata después de 10 años, 12, se acaba. Sí. Entonces estamos como finalmente o precisamente en ese momento tipping point. ¿Qué va a pasar? Petro, Biden, Maduro va a ser crucial. Ellos piden como es que las elecciones en Venezuela son complicadísimas porque el Estado pone buses, da mercados, se truquean. Yo estuve allá en las de 2018 y justamente la OEA dijo, no, eso está salido de control. O sea, o tú sabes qué garantías están pidiendo pues exactamente. Estados Unidos pide que hayan elecciones libres y que la oposición pueda tener un candidato. No se sabe si van a avalar a María Corina Machado. Okay. Es tenaz, porque si no es ella, que ya se las ganó, y si el gobierno dice no por A o B o C que se invente, el Consejo Natural Electoral no existe en Venezuela. No existe libremente. Entonces tendría la oposición que nombrar a alguien más. Con el pésimo precedente que tenemos, y es que pues Colombia en el gobierno de Duque le dio por reconocer presidente a Juan Guaidó. No, esto es como el de verdad diplomático, una telenovela. una cosa Podemos hacer una fenomenal. serie en Netflix espectacular de esto, porque no son años de unas relaciones que hasta ahorita apenas empiezan a tratar de normalizarse. Digo, en este momento hay inversiones colombianas posibles en Venezuela, económicamente y comercialmente se reanudaron unas relaciones, pero todo es como si todo está en juego. Estamos en la mano de póker en la que todo el mundo está jugándolo todo para las elecciones, ahora o nunca, para las elecciones del 2024. Y siempre es así allá en Venezuela, una cosa de un presente absoluto en el que todo se puede caer. Sí, pero yo escuchaba gente que sabe esto y decía, no, lo anterior era realmente una esperanza ingenua, porque todo estaba dado, o sea, los mercados estaban dados, todo estaba dado para que la oposición de verdad simplemente no lo hiciera solo por la convicción de. Hoy no, porque la situación económica es tan difícil que hoy puede que sí esas elecciones cambien el curso de algo. Y yo creo que la política de Venezuela en la región es muy importante. Entonces, y Petro, siendo quien es y lo que significa en este gobierno, va a ser definitivo para esa cosa Biden, Petro, claro. Maduro. Es que la relación sí cambió por lo del cerco diplomático. Iván Duque le quedan las horas contadas a Maduro. Pues hicimos un congreso sobre Venezuela en Colombia. Sí. Hace unos meses. Sí, por primera vez en no sé cuántos años. Un congreso para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Entonces, ok, esa es tu apuesta. Entonces, Sí. tal vez no es tan ilusorio No, y las próximas semanas se van a definir cosas importantes. Ojalá no liberen a Alex Saab, o sí, pero necesitamos saber más de Alex Saab. ¿Saben que hay activistas en Estados Unidos, Free activistas Alex progresistas que piden la liberación de Alex Saab? ¿Por qué? No lo sé. No sabemos. Es que la opacidad, lo que a mí me parece más notorio es la opacidad en la cual la chambonería diplomática del gobierno pasado asumió las relaciones con nuestro hermano siamés, porque es que el problema con Venezuela es que Venezuela y Colombia están inevitablemente encadenadas y necesitan, o mejor dicho, cuando uno está mal, el otro está mal, y cuando el otro empieza a estar bien, el otro mejora, y creo que lo que fue una relación muy virtuosa ha pasado por todo tipo de problemas y afanarse en tomar decisiones que obviamente iban a ser imposibles de tomar en la región, ¿no? Pretender que Latinoamérica o Venezuela iba a funcionar
de alguna manera como el Oriente Medio para Estados Unidos, que ya aprendió la lección, o al menos ya existe un escrutinio mayor sobre qué puede y qué no puede hacer. Pensar que se iban a meter militarmente o que iban a empezar a hacer cosas y que nosotros simplemente podíamos cerrar la puerta y dejar que todo sonara ya como que estallara ya, y cuando abriéramos iba a haber otra persona, sí, Leopoldo, no sé, alguien ahí, Sí. ahí subido Juan Guaidó. Una prosperidad, una cosa de un minuto para otro. Otra cosa, sí, además como... pues, pero es una retórica que mucha gente genuinamente cree. Claro, Hay mucha gente que claro. piensa que la izquierda se va o la izquierda se ausenta y de inmediato no, las hojas florecen y las matas crecen otra vez, los pájaros cantan y la economía y el dólar baja. Eso es una locura, ¿no? Eso es una locura. Pero precisamente esa ceguera, esa necesidad de mirarse. Entonces, ¿cuál es el reto para mí en eso? El afán. Es decir, que Petro acceda a utilizar todo el aparataje diplomático que tiene, mejorarlo, optimizarlo para ponerlo al servicio de esa posibilidad de la democracia. A pesar de lo muy afines que sean ideológicamente con el gobierno Maduro, aunque haya sabido tomar distancia, eso va a seguir siendo un problema. Que sepa tomar distancia incluso en los momentos en los cuales Estados Unidos empiece con una retórica completamente contraria, entonces que no suelte en absoluto, que permita que haya un equilibrio, porque me parece que es un eje muy bien diseñado, que haya un presidente de izquierda democrática en Colombia en el momento en que se necesita democracia, pero al mismo tiempo no se puede dejar que Estados Unidos sobrepase los límites de su incidencia en la vida en Venezuela, que es también lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. Lo que pasa es que en Venezuela la autodeterminación hace mucho no existe y no tiene nada que ver con Joe Biden, y eso tiene que empezar a medir. Y está el asunto económico, es decir, ponerse en la tarea de pedir que cesen los bloqueos económicos a Venezuela y que empiece a dársele aire a una economía que tiene que poder funcionar en sus propios términos, porque mucho de eso ya se probó en Cuba que no funciona, y no solamente no funciona, sino que termina apuntalando el autoritarismo de un régimen que funciona en oposición ideológica a un gran monstruo como el los régimen Estados saca Unidos. los dientes. Pero sí, Lo sí. bloquean y saca los dientes. ¿no? Claro. O sea, como presa acorralada. No se deja matar, sino que ataca. Exacto. Y eso ataca siempre además le a su cuesta a la propia gente. Sí, Claro. siempre. Caroline Figueroa. No, yo seré muy breve en mi intervención porque debo decir que yo quedé sumida en la oscuridad del cerco diplomático. O sea, escuchaba MP, yo ve todo eso Venezuela. O sea, realmente cuando sucedió toda la ruptura de relaciones, como que para mí Venezuela salió de mi registro, y estaba pensando que lo que pasa cuando se hacen ese tipo de reacciones, como de esa condena como la que hizo Iván Duque, como que en realidad lo que pasa es que la ciudadanía, o yo en este momento en representación de la ciudadanía, como que mira para otro lado. Y es como, no, allá en Venezuela está eso todo muy malo, está muy loco, está muy raro, y se desconecta uno de las posibles... No hay café en la despensa. Marta Exacto. Lucía está buscando los víveres y ya. Sí, y ya, se queda en eso. Sí, se queda en eso. miedo. Se normalizan cosas como los bloqueos. Es como, ese es un país que está bloqueado, que hay unas sanciones económicas, pero ni idea. Y me parece muy interesante la cuadratura que MP acaba de mostrarnos, porque yo estaba absolutamente desconectada de esa posibilidad, y me parece súper interesante que sea Venezuela, Estados Unidos, Colombia, / Barranquilla. ¿No? Tan, tan. Barranquilla. ¿Qué Mira. sabe Alex Saab? ¿Qué pasa en Barranquilla? Esa es la intriga que me queda a mí sembrada con esta apuesta de MP. Es como, voy a llegar a investigar a Alex Saab y a Barranquilla con Venezuela. Me Hay parece un gran interesante. capítulo de El Hilo también sobre Alex Saab y Roberto Denis, Ah, que es sí, el sí, periodista sí. que se ha dado Recomendado, sí. la pela de investigarlo, y razón por la que termina exiliado aquí en Colombia. Todavía está aquí, y perseguido al, mejor dicho, impresionante por develar o tratar de develar cositas de lo que hay de Nexos. Alex Saab. Cabos sueltos. Cabos sueltos. Gracias por refrescar el programa. como con- porque no- porque no sí, sé. sí nos fuimos a otro lugar. Sí. Ahora, y todavía tenemos tiempito para que la apuesta de Caroline sea más larga. Vamos a entrar a un tema carnudo, tan carnudo como el pedazo de costilla que muy hábilmente Gustavo Petro parte con cuchillo y tenedor dentro de un sancocho hirviendo, y que Miguel Polo Polo dice que es una señal inequívoca de que él es un drogadicto. Oh my God. Ruédamela, Chuli. Bueno, mi apuesta
esto tiene que ver con la carta abierta que María Jimena Duzán le dirigió a Gustavo Petro, particularmente porque hay 3 cosas que quiero resaltar de esa carta, y es que es una carta en la que, primero, ella asegura que hay fuentes que le dicen que las razones por las que el presidente desaparece, estoy entrecomillando porque son las palabras utilizadas, desaparece, es porque tiene un problema de adicción. Eso es una de las cosas que asegura. Sí. Una posible causa. Pero es lo que ella asegura en esa carta. Sí, pues. sí. Otra cosa que asegura es que el presidente desaparece y que cuando lo hace solo sabemos de él por trinos que ella considera razonables algunos, otros delirantes que están en busca de pelea, y otros más que para ella son simplemente impresentables, como es en el que habló de una victoria electoral para el pacto histórico. Y tercero, en esa carta, María Jimena Duzán le asegura a Petro que si tiene un problema de adicción, lo mejor es que lo reconozca, porque eso sería un gesto de valor que además evitaría que se convierta en presa fácil de chantajes. Son 3 extractos que saqué de la carta, que es una carta abierta disponible para suscriptores de Cambio, pero que hubo quien tuvo la amabilidad de tomar pantallazos y publicarlos en Twitter. No, y después se convirtió en un PDF y todo. Claro, entonces y además que me impresionó un tuit de esos de abrir el artículo que decía, como es tema de interés público, que es la misma razón por la que María Jimena hace la columna, según ella. Sí. Interés público. Y es chistoso porque eso es todo menos una carta. Eso que vimos ahí. Entonces, esas son las razones por las que quiero hablar de esto, porque la redacción de María Jimena es como la redacción de una carta privada que una amiga o conocida le dirigiría a un amigo o conocido preocupada porque está metido en un problema. Es decir, el tono del texto juega a ser íntimo y se mete con un tema muy íntimo, pero lo que es una columna de opinión escrita por una de las periodistas más reconocidas del país, publicada en uno de los medios más respetados y puesta a circular indefinidamente en redes sociales, en un momento en que al presidente de Colombia le están cayendo encima porque sí, porque no y porque también. ¿Cómo se come un sancocho? ¿Cuál es el mercado que hace? O sea, una cosa absurda. Entonces, yo quiero traer a la mesa esa carta porque el juego entre lo que pretende ser el texto y lo que realmente es, no solo desdibujan el contenido del texto, sino que desdibuja a quien lo escribe, que es una periodista muy, muy respetable aquí en Colombia, y eso nos obliga a pensar en varias cosas, dentro de las cuales solo voy a destacar 3, porque si no podríamos ir infinito con esto. Okay. Y es, primero, ¿cuándo es de interés público un diagnóstico de salud de un gobernante? Y digo diagnóstico de salud porque, aunque María Jimena Duzán lo aborda como un problema a confesar, de lo que hablamos es de un diagnóstico médico, realmente. Y eso tiene que ver también con los prejuicios en torno a las adicciones. Segundo, si fuera de interés público un diagnóstico médico, ¿cuál es el manejo ético que tiene que hacer un periodista de esa información? Y 3, tanto si es de interés público como si no, ¿qué manejo estratégico tiene que darle una oficina de comunicaciones de un gobernante a ese tema o el mismo gobernante? Y para responder las 3 preguntas, fui muy de buenas y me encontré un texto del 2016 de la Fundación Gabo que se titula ¿Qué dice la ética sobre informar de la salud de un presidente? Y ese texto de la Fundación Gabo lo que hace es exponer recomendaciones hechas por Javier Darío Restrepo en su momento, que estaba trabajando como asesor ético de la Fundación Gabo, y establece varios puntos que contestan las 3 preguntas que pongo. Él dice, es conveniente aclarar que en esas situaciones no se trata tanto del derecho del comunicador o de la empresa periodística, sino del derecho de la sociedad a tomar conocimiento de determinados hechos o circunstancias. No está en juego en este conflicto la opinión del informante, sino el interés de los ciudadanos. Esto quiere decir, tenemos derecho a saber si el presidente Petro tiene un problema médico relacionado con sus ausencias. Eso lo está planteando. Pero si uno decide hacer eco de una adicción como explicación de esas ausencias sin presentar evidencia, ¿cuánto hay de opinión del informante en esto y cuánto de morbo de los ciudadanos? Es decir, elegir la adicción como una explicación y no sustentarla, lo que hace es relativizar esto en términos de que es una opinión de ella y nos está poniendo a nosotros a jugar con el morbo que tenemos con respecto a las adicciones. Pero, ¿de cuándo es este texto de 2016. Ok, porque me parece que hay un tercer elemento en juego que es la conciencia de la viralidad de una noticia. Sí. Porque pues este texto parece escrito en 2003, cuando todavía no era una cosa como tal, ¿no? Pero en 2016 uno tiene que saber además, y obviamente uno sabe cómo publica las cosas y cómo las escribe y cómo las pone
para que participen en la conversación pública. Porque mucha gente salió a decir, pero ¿por qué no le manda la carta en privado entonces? ¿No? Como si usted tiene el contacto, si usted tiene esto, y es como se sabía, María Jimena tenía que estar al tanto de que iba a mandar eso y eso iba a ser... Claro, ella pero además sabe. iba a hacer eso en todos los términos incorrectos. Pero perdón, ya solo quería saber. Se va emocionando. Pero tiene toda la razón. Esto está redactado como sin pensar en la variable de la viralidad. Otra anotación que hace la Fundación Gabo es: la actividad del periodista es meramente instrumental en esta situación y la resolución del conflicto ético solo podrá abordarse desde la correcta ponderación de los intereses públicos en juego, que para el efecto obran como causa de justificación en la eventual intromisión en la intimidad de las personas. Y aquí, de nuevo, vuelvo a lo que hizo María Jimena Duzán, y ella establece una correlación entre ausentarse y usar mal Twitter con una adicción. Porque digamos que ella podría haber hablado de otras muestras, otras señales de alerta que hagan pensar que una adicción es la respuesta, pero las dos cosas que señala es que se ausenta y que usa mal Twitter. Es decir, esto es pura especulación. No hay una correlación directa entre las dos situaciones que ella señala y ese diagnóstico, más allá de que tampoco lo aborda como un diagnóstico. No es como que aquí está el diagnóstico médico. Otra cosa que señala la Fundación Gabo: está claro que el ciudadano tiene el derecho a ser informado, tiene el derecho a saber, pero es pertinente la pregunta ¿a saber qué? Hemos dicho que el ciudadano tiene derecho a estar informado para la construcción de una opinión pública. Me parece clave la pregunta de ¿a saber qué? Porque después de esta carta, ¿qué nos informó María Jimena Duzán? Ella nos informó de una serie de prejuicios que se tienen sobre las adicciones y nos informó de la especulación que algunos hacen sobre la relación entre estos prejuicios y las ausencias y equivocaciones de Petro en Twitter. Es decir, que ella nos informó de una especulación. Cuando la pregunta es, ¿tenemos derecho a saber qué? Tenemos derecho a saber que María Jimena Duzán especula sobre una adicción de Petro. Eso es lo que hace la carta. Y cuarto, dice: una primera aproximación de nuestro intento de acercarnos a la solución del conflicto ético entre los derechos planteados nos indica entonces que para ello debe considerarse en primer lugar el interés público en juego, y aquí entra más la viralidad, como eventual justificación de acceso a la esfera íntima. Este interés público podría radicar en los asuntos del Estado por una parte y de modo creciente en el mundo del trabajo y la producción. En consecuencia, sería legítimo informar sobre todos estos puntos. Sin embargo, lo que María Jimena establece es una relación entre una sensación de desgobierno, que ella lo dice así, tenemos la impresión de que hay desgobierno, hay ausencias, mal uso de Twitter, pero responde de nuevo con una especulación. Entonces, creo que a partir de estas sugerencias de la Fundación Gabo, de la relación entre un diagnóstico médico de un presidente y los periodistas hablando de esto, María Jimena Duzán no asumió los retos que señala la Fundación Gabo en otro texto, y es: ¿qué hacer cuando el gobernante ofrece poca o ninguna información sobre el asunto de salud? ¿Cómo informar sobre los problemas de salud de un gobernante sin dar la impresión de querer usar la situación con fines políticos? ¿Y qué precauciones hay que tener para no herir la susceptibilidad de las familiares del enfermo? Y no solo del enfermo, sino de todas las personas con un diagnóstico de adicción, porque el texto es altamente estigmatizante con respecto a estos diagnósticos. Entonces, por muchas razones, creo que esa carta no es una carta y que es un gran fallo periodístico por parte de una de las periodistas más respetadas de Colombia y personalmente una de las que más admiro. Ahora, sobre la segunda parte de lo que yo planteaba de cómo tendría que reaccionar el gobernante o la oficina de prensa ante esto, para encontrar la respuesta me puse a buscar otros casos famosos que ha sucedido en la opinión pública. Un caso muy sonado es Joe Biden, que tiene 80 años y ha tenido varios lapsos públicos que han puesto en duda su capacidad para gobernar, pero la respuesta ante esto siempre ha sido que el man se haga sondeos médicos cada cierto tiempo, y esos sondeos médicos se hacen públicos. O sea, la respuesta institucional ante esos rumores es hacerle exámenes médicos y hacerlos públicos. Y nadie se ha atrevido a sacar un diagnóstico, excepto el diagnóstico de la edad, digamos. Aquí no hay, nadie ha dicho... Y los videos, ¿no? Cuando él se confunde y eso, sí. Sí. Y bueno, videos que aparte se viralizan y se trastocan, pero igual en su esencia los videos sí muestran que puede tener problemas relacionados con su edad. Pero lo que digo es que el manejo que se le da a esa información nunca es voy a inventar un diagnóstico, y la respuesta institucional es nosotros damos pruebas de que está todo bien para que se mantenga en el camino de lo médico. Otro ejemplo es, ¿cómo se llama? El periodista Loret de Mola
reveló que el presidente de México, Manuel López Obrador, esto fue en el 2022, había pasado por varios procedimientos médicos que no habían sido públicos y que hablarían de un estado de salud delicado. Y él habló de esto con evidencia, pero evidencia que había sido hackeada de la Secretaría Nacional de Defensa. Hackearon documentos, se hicieron públicos y este periodista salió a publicarlos diciendo: miles de documentos confidenciales exhiben todo lo que nos ha mentido AMLO, desde su salud hasta los operativos militares. Es decir, presenta la evidencia con un titular que instrumentaliza políticamente la evidencia. ¿Pero qué hizo AMLO? Salió a decir: sí, estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Chistosito dijo: les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo, lo del alcohol. Lo demás sí, otros males, todos los mencionan ahí, porque sí son unas operaciones. Pero lo que digo es que la reacción de AMLO es salir a poner la cara, y el uso que hizo el periodista es mostrar evidencia, que sin embargo era evidencia que había sido hackeada. Y tiene un toque de instrumentalización muy fuerte. Y bueno, investigando, hay muchísimos presidentes con muchísimos problemas de salud, todo el tiempo se maneja como una cosa privada. Y generalmente se hacen públicos es después de que ya ha pasado mucho tiempo del gobierno. Ronald Reagan tuvo cáncer, tuvo Alzheimer, Roosevelt tuvo asma, ceguera en un ojo, Lincoln tuvo depresión, Ulises S. Grant fue alcohólico, George Bush dicen que tuvo hipertiroidismo y que eso lo hizo más agresivo a la hora de lanzarse a la guerra en el Golfo Pérsico, pero todas esas revelaciones se hacen después. Esa condición viene pegada de ser republicano, pero no, sí, me imaginé algo así, pero lo que digo es que a nivel periodístico hay como una relación muy delicada entre lo que se revela de un diagnóstico médico de un gobernante y la manera en que se revela. Y las oficinas de comunicaciones de los gobernantes también son muy recelosas de comunicar esto porque inestabiliza muchísimo a un país que se revelen este tipo de cosas. No se puede tomar a la ligera. Y sí, a partir de los ejemplos... Una cosa que dijo Álvaro Forero en Blue Radio fue como... el problema de esto es que en una sociedad tan polarizada que está discutiendo todo el tiempo sobre Petro, porque eso es lo que está sucediendo, ahora las cosas van a girar en torno a su salud mental, que no, pues no... Y de una manera súper ligera. Entonces, digamos que todo esto para decir que mi apuesta es que esta carta de María Jimena Duzán creo que marca un punto de inflexión muy fuerte entre la degradación del debate político y la manera en que se está trabajando desde los medios, porque siendo ella la periodista que es, que falle de tantas maneras con un texto, es como un antecedente muy fuerte. Y no es una buena noticia, digamos, para el periodismo ni para los que estamos buscando norte para entender bien la situación del país. Y creo que dentro de esto la no reacción de la oficina de prensa y el chiste de Petro, de la única adicción que tengo es el café en las mañanas, como todo colombiano, esa reacción pareciera que está bien, comparándola con otras reacciones que encontré, porque el tema es, como no hay evidencias, lo que hago es poner esto al nivel de un comentario ligero. Como no te voy a responder con una gran declaración ni con exámenes médicos, sino que lo voy a dejar pasar. Entonces, pareciera que ese manejo es adecuado, pero pues puede ser que yo me equivoque, solo lo digo basada en lo que encontré. Y creo que mi apuesta es un poco negativa en el sentido de que pues es como un gran resbalón, no solo María Jimena Duzán como individuo, sino el periodismo. Ella representa muchas cosas en el periodismo en Colombia. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cuánto queda de programa? 3 minutos para la réplica. O sea, 1 minuto y medio Santiago y 1 minuto y medio María Paula. Eso es básicamente imposible de hacer. Eso es imposible. Yo solamente voy a decir algo, y es que si me da morbo Alexa, saber por qué María Jimena tira esa granada a conciencia de todo, pues me quita el sueño todos los días. Como, ¿qué hay detrás? ¿Cuándo lo vamos a saber? Si algún día lo vamos a saber, porque creo profundamente que no es ni una movida ingenua, ni que estamos aquí diciendo que fue viral y que mira el impacto, cuando por supuesto la primera que lo sabía y lo podía anticipar, claro, era que la lo puede misma María anticipar. Jimena Ella sabe Duzán, porque ella es en muy cada exitosa. renglón que escribió, Sí. ¿no? Entonces... No, ella sabe porque ella tiene mucho rating, ella sabe cómo funcionan las redes. Ella, Exacto, o sea, sí. sabe 10 veces más que nosotros, entonces por eso me genera tanta curiosidad el por qué o para qué de todo esto. Porque yo no creo que uno tire una granada así, y yo también creo que el gran perdedor de todo esto es el periodismo, nuestro sector.
Sí, pues es Santi. que teniendo información y si tienen información que no puede reportear, yo creo que tenemos que acostumbrarnos y yo creo que María Jimena también es susceptible a eso. Tenemos que hacernos a la idea de que información que no tenga pruebas es información mentira. O sea, hasta que no estén las pruebas y si las pruebas no se pueden publicar, las pruebas no existen. Y creo que hay un problema sobre el poder porque María Jimena es una de esas periodistas que es tan exitosa que actúa o que puede actuar en nombre de su propia agenda y que ante la incertidumbre sobre cómo reportear lo que a ella le parece una información que seguramente tiene insinuado, lo que sea, o que alguien le ha dicho, O se o la que alguien dijeron. en cuyo criterio confía, o que algo que sabe termina poniéndolo de una manera en la cual invalida completamente lo que está tratando de contar porque lo vuelve el centro de la conversación. Al cabo de un tiempo, eso, sin pruebas, siendo el centro de la conversación, deja por fuera todas las críticas, pero además la pone a ella también en el centro del escrutinio sobre cómo se está haciendo el periodismo. Y yo no creo que ella esté haciéndolo por otra razón que su propia gloria, como su propia posibilidad de conseguirlo y su propia posibilidad de hacerlo, y de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. El problema es que eso sí está ambientando una retórica de golpe blando, con la cual yo estaba en completo desacuerdo porque me parece que pintar todo como una conspiración es un problema, pero que salga la gente a decir que el Congreso entonces tendría que ver qué es lo que toca hacer y que lo que toca hacer es básicamente vacar al presidente o sacar al presidente por incapacidad, pues sí es un golpe blando, eso sí configura un golpe blando. Porque y la gente dice usted, pero es gente que tiene poder en la opinión. Claro. Son líderes de opinión, sí, los que piden esto. Que pues es, digamos, es más grave de lo que ellos están de verdad pensando. Pues gente que tiene partidos políticos o gente sí. que tiene medios de comunicación, gente que pertenece o participa de grupos económicos. Es una locura. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a mis invitados. Nosotros de qué hablamos el día de hoy en este Ahora o Nunca. Nosotros hablamos de la paz total, de los problemas que está teniendo la paz total y del replanteamiento posible, pero me parece que hay unanimidad en la mesa. Hay que insistir en los diálogos de paz siempre, básicamente en Colombia, y mejorarlos, hacerlos más efectivos, comunicarlos mejor, dotarlos de menos hermetismo. Hablamos para irnos un poquito a otro lugar y no estar todo el tiempo girando alrededor de Petro, lo cual es difícil acá en estos momentos en Colombia, sobre la democracia en Venezuela y la posibilidad que hay, ya no tan ilusoria, pero ya lo veremos, de que se celebren unas elecciones libres. Venezuela tiene un verdadero problema con eso, sus elecciones han sido denunciadas muchas veces durante el chavismo y durante el régimen de Maduro, de que no funcionan, de que son tramposas, de que resultan ganando con pues metodologías de régimen en el que truecan toda la transparencia que pueda haber dentro de una democracia representativa. Esto, en últimas, de verdad, y aquí hay como un diálogo entre Gustavo Petro, el presidente, Joe Biden en Estados Unidos y Nicolás Maduro. Joe Biden que está exigiendo elecciones libres, pues de que por favor se hagan libres. Y yo creo que además el hecho de que la democracia no existe y esté tan erosionada siempre perjudica a la gente. La gente en Venezuela vive problemas de inflación y de economía muy graves que los están de verdad degradando cada vez más. Finalmente, ¿cuál es la relevancia de hablar de la salud del presidente? Pues toda, obviamente, porque los presidentes son los gobernantes y tienen que gobernar bien. Lo que nosotros tenemos sobre la salud del presidente, entre otras, porque por ejemplo en esta semana también se habló sobre el mercado que hace, y sobre lo que se gasta en mercado, en procesados y en gaseosas, lo cual al parecer es un gran pecado. Es una carta que le dirigió María Jimena Duzán a él preguntándole por un problema de adicción y basándose en unas fuentes que le dijeron. La información, ella nos dice que está verificada. Esta mesa pues se nota y lo han dicho, por lo menos algunos de nosotros admiramos el trabajo de ella, pero la información para la ciudadanía no es verificable. Entonces estamos sobre un supuesto, haciendo chistes, pero también volcando toda la conversación pública hacia un tema del que la ciudadanía no puede verificar si es cierto o no. Este podcast, Ahora o Nunca, es un videocast también, es decir, su naturaleza es que es videocast, entonces se puede ver en YouTube, se puede ver increíble en Spotify y por supuesto en la televisión abierta Hola Mamá. La producción general la hizo Tiziana Arévalo, la producción al aire la hizo Julián, a quien yo me he referido como el Chuli Martínez. Le quiero
Ay, perdón, Dios mío, como el Chuli Gómez. ¿Martínez? El Chuli Martínez era el de Francisco el matemático, Perdón, el papá, el de la serie. Como el Chuli Gómez. Chuli Martínez ya. Me acompañó Santiago Rivas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí en Ahora o Nunca. Carolán Figueroa Sí, ese soy yo. Sí, sí. Chévere. y María Paula no Gómez, sino Martínez. Ahí sí. Martínez. Ese sí, Ahora Martínez. sí, odio no poder cantar It's Now or Never, pero ahora lo nunca. Adiós. Pero Porque lo los dijiste, derechos. Sí, pero sin ninguna melodía para que Psycho Asimpro no me baje mi video. Mi nombre es Andrés Páramo. Hasta aquí llegamos. Traten de pasarla bien. Nos vemos en 15 días. Chao.